Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Muchas gracias a quienes lo están siguiendo y me están dejando sus comentarios. El día de hoy vamos a leer el lamento número 2. Ojalá no hubiese trabajado tanto. Mientras secaba los platos podía oír que desde su despacho John, la persona a quien ahora cuidaba, reía como un niño. Sí, también tiene la edad adecuada, dijo entre risas, y continuó haciéndole una descripción de mí a su amigo por teléfono. John rondaba los 90 años, yo aún no había cumplido 40. Recordé algo que un septuagenario me dijo una vez: todos los hombres son niños, y sonreí haciendo un gesto de reproche. Más tarde, cuando salió de su despacho, John era de nuevo el diplomático caballero al que me tenía acostumbrada, sin rastro de travesura alguna, pero quería invitarme a comer y me preguntó si tenía un vestido rosa que ponerme. Si no era así, ¿le permitiría que me lo comprase? Me reí y decliné educadamente la oferta de comprarme un vestido, porque sí tenía uno. Aunque no formaba parte de mi uniforme como cuidadora de día, le informé que accedería gustosa a aceptar la invitación de un anciano moribundo. Su alegría fue inmensa. Reservó mesa para dos en un restaurante muy caro. Era la mejor mesa centrada, en primera línea, y con vistas a un parque al otro lado del puerto. John tenía un aspecto pulcro, con su americana azul marino, con ribetes dorados y una buena dosis de loción de afeitar que aún flotaba en el aire. Con su mano sobre el final de mi espalda, me condujo hasta nuestra mesa. Al volver la cabeza tras contemplar las vistas, lo casé haciendo un guiño a los 4 hombres que ocupaban una mesa cercana. Todos reían discretamente mientras me daban un repaso con la mirada, pero pusieron caras serias en cuanto se dieron cuenta de que les había pillado. ¿Amigos tuyos, John?, le pregunté con una sonrisa. Tartamudeando me reconoció que quería que sus amigos viesen lo afortunado que era por tener a una cuidadora de tamaña calidad física. Me reí a carcajadas. Cualquier mujer de mi edad es de gran calidad física para un panda de cuasi nonagenarios. Sin embargo, debo reconocer que sus modales eran impecables y que deseé que hubiera más hombres de mi generación, con el encanto y la educación con que se comportó conmigo. Compartimos una comida muy agradable. John había llamado previamente para avisar que iría con una vegana. Le habían correspondido con un estupendo pastel de verduras cocinado para la ocasión. Resultó que sus amigos tenían prohibido interrumpir nuestra comida. Ni siquiera podían acercarse a la mesa, me los presentaría después. Así que aunque hacía rato que habían terminado de comer, esperaron pacientemente hasta que John y yo dimos por terminados nuestro almuerzo y nuestra conversación. Entonces, poniendo de nuevo su mano sobre el final de mi espalda, me guió hasta la mesa de esos hombres, donde me comporté como la novia perfecta, dejándolos a todos encantados, pero asegurándome de que John era quien recibía más atención. Me recordó a los gallos que hinchan sus plumas como muestra de orgullo durante el cortejo. Fue muy divertido. Pero bajo toda esta apariencia John se estaba muriendo. ¿A quién podía importarle que yo me prestase a un juego tan inocente en la que sería una de sus últimas salidas? Una vez de vuelta en casa, con una ropa más práctica para mi trabajo en lugar del vestido rosa, para gran decepción de John, le ayudé a meterse en la cama. Era evidente que la salida le había encantado, pero también lo había dejado agotado. La energía de las personas que se aproximan a la muerte es tan escasa que una breve salida equivale para ellos a trabajar 84 horas a la semana, moviendo ladrillos, los deja completamente exhaustos. Además, la familia y los amigos muy a menudo no son conscientes de lo mucho que sus bien intencionadas visitas pueden agotar a las personas enfermas cuando se encuentran aproximadamente en su última semana. Las visitas de más de 5 o 10 minutos pueden suponer un gran esfuerzo para los pacientes, a pesar de lo cual es en ese momento cuando los visitantes suelen asediarlos. Pero esa tarde John y yo estábamos solos y durmió profundamente. Mientras doblaba mi vestido rosa para guardarlo en mi maleta, me alegré de haberle ofrecido el placer que obtuvo con el almuerzo. Yo también había disfrutado. John también se aprovechaba de mi juventud en otros sentidos. Como me manejaba mejor que él con los ordenadores, retomé en su despacho el trabajo que había empezado el mes anterior. Para un hombre de su edad era admirable su relación con los ordenadores, así como su empeño por comprender la era de la tecnología, pero sus ficheros eran un desastre, porque no sabía nada de carpetas ni de cómo archivar las cosas con orden. Mientras dormía seguí creando categorías y buscando el lugar apropiado para cientos de documentos, al tiempo que iba creando un índice para que los archivos se pudiesen encontrar. Pero, como digo, para un hombre de su edad, se las apañaba bastante bien con el ordenador.
Al ver cómo se deterioró su salud la semana siguiente, me sentí muy afortunada de que hubiésemos podido comer juntos. Ya no volvería a salir de casa. Puede que le quedasen varias semanas o quizá no, pero sus fuerzas se estaban desvaneciendo muy rápidamente. Sentados en un balcón al atardecer vimos cómo se ponía el sol sobre el Harbour Bridge y la Opera House. John, en bata y zapatillas, intentaba comer algo, pero le estaba costando. No te preocupes, John, come solo lo que quieras o puedas, le dije, porque los dos sabíamos lo que esa frase decía sin decirlo. John se estaba muriendo y no le quedaba mucho tiempo. Asintió, dejó el tenedor en el plato y me los acercó. Aparté la bandeja a un lado y seguimos contemplando la puesta de sol. En medio de la tranquilidad vespertina, John dijo: «Ojalá no hubiera trabajado tanto, Bruni. Qué tonto he sido». Lo miré desde la otra butaca del balcón. No necesitó que lo incitase a continuar. Trabajé muchísimo y ahora soy un hombre solitario y moribundo, y lo peor es que he pasado solo toda mi jubilación, y no tenía por qué haber sido así. Escuché mientras me contaba toda la historia. John y Margaret habían tenido 5 hijos, 4 de los cuales les habían dado nietos. El otro había muerto apenas cumplidos los 30. Cuando todos sus hijos ya eran adultos y se habían ido de casa, Margaret le pidió a John que se jubilase. Los dos gozaban de buena salud y tenían el dinero suficiente para pasar una buena jubilación, pero él siempre había dicho que podían necesitar más. Margaret siempre le respondía que podían vender su casa enorme y ahora casi vacía y comprar algo más acorde a su situación, quedándose con la diferencia. Esta batalla entre los dos se había prolongado 15 años, durante los cuales él siguió trabajando. Margaret se sentía sola y anhelaba redescubrir su relación. Sin hijos ni trabajo, durante años leyó vorazmente folletos de viajes y sugirió diversos países y regiones que podían visitar. John también deseaba viajar más y aceptó todas las propuestas de Margaret. Por desgracia, también disfrutaba del estatus que su trabajo conllevaba. Me contó que el trabajo en sí no le gustaba especialmente, pero sí el lugar que le proporcionaba en la sociedad y entre sus amigos. Además, la emoción de cerrar un trato había degenerado en una cierta adicción. Una noche, mientras Margaret lloraba y le imploraba que se jubilase de una vez, John miró a su hermosa mujer y se dio cuenta no solo de lo desesperadamente sola que se sentía, sino de que ambos eran ya ancianos. Esa mujer maravillosa había esperado pacientemente a que él dejase de trabajar. La vio tan bella como el día en que se habían conocido, pero por primera vez en su vida, John se planteó que no vivirían para siempre. Aunque estaba petrificado por motivos que ahora era incapaz de justificar, accedió a jubilarse. Margaret dio un respingo y lo abrazó, llorando ahora de alegría. Pero la sonrisa no duró mucho, pues desapareció en cuanto John añadió: «Dentro de un año». Su empresa estaba negociando entonces un nuevo acuerdo y quería llevarlo a buen puerto. Margaret había esperado 15 años a que él se jubilase. Seguro que podía esperar un año más. Llegaron a un trato que ella aceptó a regañadientes. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, John me contó que incluso en ese momento se había sentido egoísta por su decisión, pero que no podía jubilarse sin llevar a cabo un acuerdo más. Tras años soñando con ese momento, las cosas empezaron a volverse reales para su querida mujer. Hizo planes reales, hablando por teléfono frecuentemente con su agencia de viajes. Todas las noches cuando él llegaba a casa, ella lo esperaba con la cena preparada. Mientras comían en la mesa que en otra época había acogido a toda su familia, ella le contaba emocionada sus pensamientos e ideas. John también empezaba a ver con buenos ojos la idea de la jubilación, aunque seguía insistiendo en cumplir los 12 meses, cada vez que a Margaret se le ocurría sugerir lo contrario. Cuando había pasado 4 meses desde su trato, y aún quedaban otros 8 más, Margaret empezó a tener mareos. En un principio fueron unas leves náuseas, pero después de casi una semana no se le habían pasado. «Tengo cita con el médico mañana», le dijo cuando él llegó de trabajar. Ya era noche cerrada, el tráfico seguía fluyendo a lo lejos, con otros trabajadores que volvían a sus casas, pero seguro que no es nada, añadió con fingida jovialidad. Aunque a John le preocupaba que su mujer no se encontrase bien, no se le pasó por la cabeza que pudiese ser algo más grave. Hasta la noche siguiente, cuando Margaret le contó que el médico le había sugerido que se hiciese más pruebas, aunque los resultados no se sabrían hasta una semana después. Su creciente malestar y el dolor que empezó a sentir eran señales de que algo no iba bien. Lo que no imaginaban era hasta qué punto era así. Margaret se estaba muriendo. Dedicamos mucho tiempo a hacer planes de futuro que con frecuencia dependen de que más adelante se den las circunstancias que nos garanticen nuestra felicidad. O suponemos que disponemos de todo el tiempo del mundo, cuando todo lo que tenemos es nuestra vida hoy.
No era difícil comprender el profundo remordimiento con el que John tenía que convivir ahora. Entiendo que a alguien le pueda gustar mucho su trabajo y no tiene por qué sentirse culpable por ello. A mí también me gustaba mucho el mío, entonces, a pesar de la tristeza que con frecuencia me provocaba. Pero cuando le pregunté si había disfrutado tanto de su trabajo, de no haber contado con el apoyo de su familia, John negó con la cabeza. Me gustaba mucho el trabajo, eso es claro. Y no cabe duda de que disfrutaba del estatus que me proporcionaba, pero ¿qué sentido tiene eso ahora? Dediqué menos tiempo a lo que realmente me impulsó a través de la vida. Margaret y mi familia. Mi querida Margaret. Su amor y su apoyo eran incondicionales y también era muy divertida. Lo habríamos pasado también juntos. Margaret murió 3 meses antes de la fecha en que John debía jubilarse. Aunque en la práctica ya había dejado el trabajo debido a la enfermedad de su mujer, John me contó que había vivido su jubilación lastrado por la culpa. Incluso cuando logró llegar a una situación de aceptación de su error, como él lo denominaba, anhelaba viajar y reír con Margaret. Creo que estaba asustado. Sí, lo estaba. Estaba paralizado. En cierto sentido, mi papel había llegado a definirme. Ahora que me estoy muriendo, entiendo que ser buena persona es más que suficiente en la vida. ¿Por qué dependemos tanto del mundo material para sentirnos valorados? John estaba pensando en voz alta, frases inconexas, cargadas de pena por las generaciones pasadas y venideras, que todo lo quieren y que dan tanta importancia a lo que poseen y a lo que hacen, y no a quienes son en el fondo de sus corazones. No hay nada de malo en querer una vida mejor, no me malinterpretes, dijo, pero la búsqueda constante de más y la necesidad de que se nos valore por nuestros logros y nuestras posesiones puede alejarnos de las cosas reales. ¿Cómo pasar tiempo con nuestros seres queridos o dedicar momentos a los que nos gusta hacer y encontrar un equilibrio? En realidad lo importante es el equilibrio, ¿no te parece? Asentí en silencio. Ya se podían ver unas pocas estrellas en el cielo y las brillantes luces de la ciudad se reflejaban sobre el agua. A mí también me ha costado encontrar el equilibrio. Parecía que siempre era todo o nada, incluso en el trabajo de entonces. Mi jornada laboral consistía normalmente en turnos de 12 horas, y cuando las personas que cuidaba se acercaban al final, tanto ellos como sus familias buscaban la mayor regularidad posible en las cuidadoras. Así que no era raro que trabajase 6 días a la semana durante su último mes, llegando incluso a dormir en sus casas entre 2 turnos, lo que significaba que pasaba 36 horas seguidas allí. Una semana laboral de 84 horas no le sienta bien a nadie. Por mucho que le guste su trabajo, a veces los enfermos se quedaban dormidos, pero aún así yo tenía que estar allí. Otras muchas tareas me reclamaban. Parecía como si mi vida propia se detuviese, aunque en realidad por supuesto no era así, porque eso también formaba parte de ella. Cuando la vida de esa persona se extinguía, yo estaba exhausta. Normalmente después de una temporada así pasaba un tiempo hasta que surgía una nueva persona a la que cuidar. Así que agradecí el tiempo de descanso, volví a contactar con los amigos, retomaba la música y la escritura y vuelta a empezar. Las temporadas entre un trabajo y el siguiente eran maravillosas, sobre todo cuando durante un tiempo solo tenía 1 o 2 turnos salteados. Pero esa irregularidad imponía una gran presión sobre mis ingresos. Si cesaba de trabajar, el dinero dejaba de llegar. Fue por esa época cuando me ofrecieron un trabajo de un día a la semana como encargada de oficina en una clínica prenatal. Era un trabajo estable, cosa que me encantaba. La clínica ofrecía cursos de preparación al parto para mujeres embarazadas y grupos de mujeres. Había semanas en que cuidaba personas que estaban a punto de morir esa misma semana y poco después tenía bebés tratando de subírseme encima mientras trabajaba y dándome torpes besos en las mejillas. Era un oportuno recordatorio sobre las alegrías de la vida y sobre el círculo completo. Un enfermo fallecía y otro bebé llegaba al mundo. Los más pequeños eran increíblemente frágiles y hermosos. Mi jefa Mary era una de las personas más maravillosas que he conocido, con un corazón enorme. La quería mucho y no he dejado de hacerlo. Parte de mi papel consistía en actualizar el material para los cursos prenatales. Como consecuencia, dedicaba en buena medida mi jornada a leer sobre cómo se enfrentaban al embarazo y al proceso de dar a luz las mujeres de distintas culturas de todo el mundo, lo cual me reafirmó en la idea de que a las mujeres occidentales se nos instiga a sentir miedo, mientras que muchas otras culturas asumen la situación de una manera natural y el parto es en algunas de ellas mucho menos doloroso. Lo viven como una celebración alegre y hermosa de principio a fin. Para mí fue muy positivo estar rodeada de nacimiento y vida a la vez. Pasar tiempo con personas que iban a morir y sentir una empatía tan fuerte hacia ellas y sus familias acababa dejándome exhausta.
En todo el mundo hay personas que se dedican toda su vida al cuidado de quienes van a morir. Quizá tenga una mayor capacidad de mantener las distancias que yo, o de mantener el equilibrio. No lo sé. Sea como sea, siento hacia ellas el máximo respeto. Lo que sí es que el hecho de que uno de los días de mi semana laboral estuviese centrado en el inicio de una vida y no en su final le daba a mi existencia una luminosidad que no había echado en falta durante todos esos años. La energía era fresca y viva, como si alguien hubiese abierto las ventanas para que entrase aire limpio. Experimentar ese contraste cada semana también me sirvió para ver que mis clientes moribundos habían sido bebés alguna vez, y cuando las madres me mostraban con orgullo a sus recién nacidos, también imaginaba que si tenían suerte, esos bebés llegarían a ser ancianos y a vivir una vida completa, y algún día llegarían al final de esas vidas, al igual que las personas que cuidaba. Estar tan expuesta a ambos extremos del espectro hizo que resultase una época muy interesante. Fue una verdadera suerte. Desde entonces me sentí más capaz de experimentar compasión por los demás, ya que podía verlos como los bebés pequeños y frágiles que también habían sido, y asimismo era consciente de que un día tendrían que morir al igual que yo. Empecé a ver a mis padres, hermanos, amigos y a los desconocidos como bebés y niños pequeños que alguna vez confiaron en la vida con la inocencia y la esperanza de que son capaces los niños. Pensaba en quienes habían sido antes de que las heridas de los demás, ya fuesen familiares, compañeros o la sociedad, les dejaran cicatrices, repercutiendo sobre la confianza y la apertura naturales con las que habían nacido. Vi claramente la bondad que albergaban los corazones de las personas y empecé a quererlas con el cariño protector de una madre. Dejé de pensar en todas las cosas dolorosas que me habían dicho a lo largo de los años, como si proviniesen realmente de ellos. Las palabras surgían de sus heridas, no de los seres bellos y puros que habían sido al nacer. Cada uno de los preciosos bebés que habían nacido decenas de años atrás seguían vivos en su interior y también seguían viviendo en su interior un niño adorable, pequeño e inocente, y alguna vez también ellos recibirían la sabiduría que da la experiencia y que tantas personas alcanzan cuando se aproxima su muerte. Había temporadas en mi vida en que realmente no soportaba a nadie, pero me di cuenta de que lo que no me gustaban eran su comportamiento y sus palabras. Ahora podía quererles por sus corazones inocentes, corazones que alguna vez habían confiado en que el mundo les permitiría ser felices y cuidaría de ellos. Cuando comprobaban que no era así, empezaba el sufrimiento, y el dolor y la desilusión les hacían reaccionar de una manera poco saludable. Yo no era muy diferente, también había hecho daño a otras personas, a través de mi propio sufrimiento y de mi propia desilusión, al constatar que la vida no era como yo esperaba. La niña cuya confianza se había visto defraudada, al verse expuesta al dolor de los demás, había reaccionado a su vez, provocando dolor a otras personas. Los corazones de mi querida familia y de todo el mundo aún contenían esa pureza original, solo que empañada por el dolor y la vida. Todavía no sabía si encontraría la felicidad y la amistad que alguna vez había confiado en encontrar en ciertas personas. En cualquier caso, eso ya no era lo más importante. Ahora entendía que todos habían sido bebés pequeños y hermosos, con toda su inocencia. Cualquier cosa desagradable que dijesen a los demás era tan solo una manifestación del sufrimiento del niño que se había perdido, y eso me bastaba para poder seguir queriéndolos. Sentada junto a John en el balcón, también vi en él a ese frágil niño, un niñito precioso que de alguna manera decidió, debido a todo aquello a lo que había estado expuesto, que reafirmarse a través de su trabajo le haría más feliz que irse de viaje con su mujer. Ahora era un anciano, pero aún podía verse claramente al niño inocente que llevaba en su interior. Las lágrimas le rodaban lentamente por la mejilla cuando suspiraba profundamente. Recogí los platos y me puse a limpiar, dejándolo a solas con sus pensamientos. Al volver, le puse una manta sobre las piernas y le di un beso en la mejilla antes de sentarme de nuevo. Si puedo decirte algo sobre la vida, Bruni, es esto: no te construyas una vida en la que te arrepientas de trabajar demasiado. Ahora puedo decir que no sabía que me arrepentiría hasta hoy, que estoy a punto de dar mi último aliento, pero en el fondo de mi corazón sabía que estaba trabajando demasiado, no solo para Margaret, sino también para mí mismo. Me encantaría que no hubiese importado lo que los demás pensasen de mí, como me ocurre ahora. No sé por qué esperamos estar muriéndonos para entender cosas como esta. Siguió hablando mientras sacudía la cabeza. No hay nada de malo en que te guste tu trabajo y te dediques a él con pasión, pero en la vida hay muchas otras cosas. Lo importante es el equilibrio, mantener el equilibrio. Estoy de acuerdo, John. Tengo clara la lección y sigo tratando de llevarla a la práctica. No te preocupes.
admití con sinceridad. Él sabía a qué me refería. Nos habíamos contado las suficientes historias para que me comprendiese. John empezó a reírse de sí mismo. Le pregunté que de qué se reía y le pedí que me lo contase. Acabo de decir que si tuviese un consejo que darte sería que no te arrepientas de haber trabajado demasiado. Pero se me acaba de ocurrir otra cosa casi igual de importante. Dime, pedí sonriendo. Me miró con malicia, comentó, nunca te deshagas de ese vestido rosa. Riéndole señaló con el dedo mi silla y luego la suya, pidiéndome que se la acercase, cosa que hice sin dejar de reír. Pasamos otro par de horas sentados juntos contemplando el puerto, tapados con una manta. De vez en cuando la conversación derivaba en agradables silencios hasta que alguno de los dos volvió a hablar, pero otros momentos de silencio terminaban con un profundo suspiro de John. Entonces le daba la mano y él me la apretaba con fuerza. Mirándome con una triste sonrisa me dijo, si puedo dejar tras de mí algo bueno en este mundo aparte de mi familia, son estas palabras, no trabajes demasiado. Trata de mantener un equilibrio, no hagas que tu trabajo sea lo único en tu vida. Mientras le sonreía, tomé su mano y la besé. John falleció pocos días después. Aunque aún no lo sabía, volví a escuchar lo mismo una y otra vez en boca de otras personas a las que cuidé más adelante, pero sus palabras me habían marcado y no las olvidaría nunca. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Leímos el lamento número 2, los invito a que me dejen sus comentarios, sus reflexiones, que me sigan en mis redes sociales, suscríbanse al canal, compartan la lectura, denle like. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.